Bueno, el tema de la pobreza, qué bueno que lo incluyó Paco Ignacio en esta importante feria alternativa del libro, que es un espacio para reflexionar críticamente y que es un espacio para que la gente tenga acceso a la cultura a precios muy, muy razonables, y qué bueno que están acá. Bueno, la pobreza es probablemente el tema social más grave de este país, es el tema social más grave en el mundo, es el testigo de que algo en el mundo no funciona bien. Si los sistemas sociales que prevalecen en el mundo, y actualmente es prácticamente uno solo, capitalismo por todos lados, Cuba, Corea del Norte son las excepciones, la existencia de masas gigantescas de pobres muestran que hay algo injusto, inmoral, indebido, de mal funcionamiento de estos sistemas sociales. Por eso es que cuando se habla de pobreza y se dan cifras, en particular los gobiernos siempre mienten hacia abajo. Fox hizo un arte de eso y presionó muchísimo al INEGI para que durante su gobierno disminuyeran los niveles de la pobreza. El actual ni siquiera le interesa, está peor, porque el anterior por lo menos pensaba que su gobierno iba a ser juzgado por la forma en que evolucionara la pobreza, y con trampas y lo que sea, las cifras oficiales dan que durante su gobierno bajó la pobreza. Ese es un tema que he discutido mucho. Creo que hubo trampa en las encuestas. El INEGI no era un organismo autónomo. El INEGI es autónomo a partir del 2009, y curiosamente el panorama con el nuevo INEGI autónomo y con un presidente que no le interesa lo que pasa en pobreza, estamos peor, ni siquiera le interesa. Yo creo que debe haber visto a sus varios secretarios de desarrollo social que llevan el sexenio, una vez a cada uno cuando los nombró, y punto. O sea, no se está metido en el tema, no es interés del gobierno actual, a diferencia del anterior. ¿Qué ha pasado? Desde 2006, último año de gobierno de Fox, hemos tenido dos fuentes de información que nos permiten medir la pobreza en el país: la encuesta del 2008 y la encuesta del 2010. Son encuestas nacionales que hace el INEGI, muy difíciles de hacer fuera del INEGI, son muy caras, muy grandes, muy costosas, y de 2006 a 2008 la pobreza aumentó, y fue reconocido esto por el Coneval. La Ley General de Desarrollo Social crea una institución llamada Coneval, el nombre abreviado, que es Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social, que tiene la obligación de medir la pobreza. El Coneval reconoció que entre 2006 y 2008 aumentó la pobreza, y aumentó mucho. Y después de 2008 a 2010 viene la crisis en la que estamos viviendo actualmente, y entonces la pobreza vuelve a aumentar. Pero para entonces ya el Coneval había cambiado su método de medición, y entonces resulta que según el Coneval sí aumentó, pero aumentó muy poquito, en 1.7 puntos porcentuales, manteniéndose todavía por debajo del nivel de 50% de la población, y por eso se habla de 52 millones de pobres, 40 y tantos por ciento de pobreza. ¿Por qué aumentó la pobreza de 2006 a 2008? Porque subieron los precios de los alimentos. Todavía no había crisis, todavía no aumentaba el desempleo como está aumentando ahora, pero los precios de los alimentos subieron mucho sin que aumentaran en proporción los salarios. La crisis y el desempleo en México se dispara. El desempleo reconocido oficialmente,
que es que solo consideran desempleado aquel que no trabajó la semana anterior ni siquiera una hora en la semana. Si usted trabajó una hora la semana pasada, ya no es desempleado. Y además de haber trabajado una hora o más, las que sean, para considerarlo desempleado tiene que estar buscando empleo. Si usted no trabajó, pero cuando le preguntan, ¿está buscando empleo? Y dice no, entonces no es desempleado, sino inactivo. Vas a formar parte del mismo grupo que los bebés, los viejitos y los que estudian, digamos, que son los inactivos, los que no están en la... Entonces, eso más el reinicio del deterioro salarial. Durante los años de Fox, el aumento a los salarios mínimos se hizo más o menos en proporción a la inflación oficial. Y entonces no hubo deterioro de los salarios mínimos y esto se reflejó de alguna manera en los salarios promedio en la economía, y entonces no hubo deterioro en la capacidad adquisitiva generalizada de la población, pero a partir del 2007, digamos, lo que va del gobierno de Calderón, o el desgobierno de Calderón, otra vez los salarios los están haciendo aumentar más despacio que la inflación, y entonces empieza a haber deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Les voy a dar algunos datos de la visión alternativa de la pobreza en México desde una institución oficial. Afortunadamente, con el apoyo y el liderazgo de Martí Batres, siendo secretario de Desarrollo Social del DF, se creó en la Ciudad de México el Evalúa DF, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito, del Gobierno del Distrito Federal, que está encargado tanto de la evaluación, igual que el Coneval, como de la medición de la pobreza en el promedio de los hogares en todo el país, como resultado de la crisis. Pero disminuyen más a nivel nacional que en el Distrito Federal. La disminución en el Distrito Federal es mucho más pequeña que la nacional. Como resultado de eso, debo advertir que el método de medición que usa el Evalúa DF, llamado método de medición integrada de la pobreza, considera 3 dimensiones: los ingresos de los hogares, que es obviamente muy importante, con eso se adquiere el alimento, con eso se paga el transporte, con eso se adquiere el vestido y el calzado, se paga la luz, etc. Es fundamental el ingreso, pero no es lo único. La segunda dimensión es necesidades básicas insatisfechas: educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable, drenaje, etc. Y la tercera dimensión que consideramos es la de tiempo disponible, sobre todo en ciudades monstruosas como el Distrito Federal. A las 8 o más horas de trabajo cotidiano o de estudio hay que sumarle las 2 horas, a veces las 3, a veces las 4 horas de transporte diario de ida y vuelta, y entonces la gente sale, mucha gente sale a las 7 de la mañana o a las 6 y regresa 12 horas después a su casa y llega totalmente agotado, sin energía para vivir la vida. Después del trabajo no queda ya energía para vivir la vida. Entonces la pobreza de tiempo es una dimensión muy importante de este método, que naturalmente no está considerada en el método del Coneval. A nivel federal solo consideran las otras 2 dimensiones. Entonces, dicho eso, la pobreza pasó a nivel nacional, según esta medición del gobierno del DF, de 88